Ok, continuando con la exposición, aquí tenemos la curva operativa del compresor Scroll. Voy a explicar un poco de qué va la curva operativa. Tenemos que la curva es de relación de compresión versus flujo de aire. Las curvas de eficiencia que podemos ver ahí crean como unas especies de recintos cerrados parecidos a unos islotes o algo parecido a eso, razón por las cuales también se les llama islas de eficiencia. Y por lo menos en el caso de la gráfica tenemos que estas pueden tener valores de 0.50, le sigue 0.55, 0.60, 0.65, 65, sí, y 0.70. Todos los puntos que caen dentro de estas áreas exhiben igual eficiencia. El valor de la eficiencia crece de derecha a izquierda hasta alcanzar un máximo que en el caso de la figura es del 70%. En el mapa, el flujo de aire, o Q, corresponde a condiciones de presión atmosférica a nivel del mar y 20 grados centígrados. Esto mapa, por así decirlo, no da directamente una lectura de presiones, sino más bien da la relación entre las presiones absolutas a la entrada y a la salida, que podemos ver ahí que lo refleja como PT2 sobre PT1. Esta relación es independiente de la presión de entrada y permanece constante independientemente de la presión barométrica. De otro modo, se necesitaría un mapa para cada presión barométrica. El punto donde la presión de descarga del compresor y el flujo son inestables se llama punto de inestabilidad o punto de ruptura o límite de bombeo. Cualquiera de estos es válido. Incluso hay un término en inglés que espero pronunciarlo bien, que es surge point. Esto prácticamente determina la cantidad mínima de aire que puede soplar la rueda compresora. A la izquierda de este límite podemos ver que al aumentar las RPM de la rueda no consigue aumentar ni el flujo ni la presión. Por el contrario, el compresor empieza a fallar, dando comienzo a una operación inestable, impredecible, razón por la cual debe elegirse una rueda compresora que opere lejos de este límite. La línea del límite de bombeo es obviamente diferente dependiendo de las ruedas compresoras. Las condiciones que producen una operación inestable en una no lo hacen en otra, aún sin cambiar la pareja turbina-carcasa. Un procedimiento muy práctico y económico para calzar el turbo preciso para una aplicación determinada consiste en probar el automotor con varias ruedas compresoras de diferente perfil y diámetro hasta conseguir una que se adapte más exactamente a estos requerimientos. Esta gráfica de curva operativa, según lo que leí, acorde a lo que leí, van dependiendo del fabricante del compresor. En este caso, está un mapa del compresor Turbo Rayak modelo 370E. Y de aquí fue que saqué esta curva operativa de referencia para el compresor Scroll. Voy a continuar, una vez explicada la gráfica y qué significaba cada cosa dentro de ella, cómo iba representada. Voy a continuar con la exposición hacia los compresores rotativos. Y profesor, disculpe el hipo y la tos. Un compresor rotativo es una máquina que se utiliza para aumentar la presión de un gas o vapor mediante compresión volumétrica. El funcionamiento de este se basa en el principio de atrapar un volumen específico de gas en un espacio cerrado y luego disminuir ese espacio, lo que resulta en un aumento de la presión del gas. Podemos decir que el funcionamiento de este tipo de compresores rotativos consta de un rotor que gira dentro de una carcasa. El rotor generalmente tiene perfiles especiales, como lóbulos o paletas, que atrapan y desplazan el gas a medida que gira. Y mientras a medida que este gira, el espacio entre los lóbulos y paletas se va reduciendo, comprimiendo el gas atrapado y aumentando su presión. El gas comprimido se expulsa después a través de la salida de la carcasa. Este tipo de compresores rotativos tienen varias aplicaciones dentro de la industria, como aires acondicionados, refrigeración, compresión de gases en la industria química y petroquímica, procesos de fabricación y producción como de plásticos y polímeros, sistemas de propulsión de vehículos como en compresores de motor de combustión interna, sistemas de vacío en la industria electrónica y manufacturera.
Por nombrar unas ventajas de este tipo de compresores, podemos tener que el tamaño compacto y el diseño ligero en comparación con algunos compresores alternativos. Si pudiéramos elegir entre otros y este probablemente encajaría muy bien en este perfil. Tenemos menos vibración y ruido en comparación con algunos compresores. Tenemos mayor eficiencia en ciertos rangos de operación. Tenemos mayor capacidad para manejar gases. Y dentro de las desventajas podríamos recalcar que tenemos menor capacidad para manejar grandes volúmenes de gas, menor eficiencia en rangos de alta presión y requiere un mantenimiento preciso. O sea, debido a que esto tiene ciertas tolerancias ajustadas entre las partes móviles y se podría complicar si se llega a hacer un mal mantenimiento. Podría llegar a dañar el compresor o afectarlo gravemente su funcionamiento para un futuro. Es importante tener en cuenta que los compresores estos rotativos varían en diseño y en aplicación. Podemos tener este tipo de compresores rotativos, entran como los de lóbulos, los de paletas, los de tornillos, y la elección de este tipo de compresor depende de la aplicación específica que se le vaya a dar y los requerimientos de operación que se tenga. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los compresores de tornillo, que ahí se aprecia en la imagen cómo se ve este compresor de tornillo. El compresor de tornillo es prácticamente el dispositivo mecánico utilizado para comprimir gases y vapores, como si yo no lo hubiera dicho suficientemente. Bueno, funciona mediante dos rotores helicoidales interconectados que giran en direcciones opuestas dentro de una carcasa. Un compresor de tornillo consta de dos rotores helicoidales entrelazados que giran en direcciones contrarias. A medida que los rotores giran, el gas ingresa al espacio entre los dientes de los rotores y es atrapado a medida que los dientes se entrelazan. A medida que los rotores continúan girando, el espacio entre los dientes se reduce, comprimiendo el gas y aumentando su presión. Finalmente, el gas es comprimido, se expulsa a través de una de las salidas de las carcasas del compresor de tornillo. Prácticamente el funcionamiento del compresor de tornillo es el que acabo de explicar. Otro punto que se podría tomar en cuenta es que en este tipo de compresores de tornillo el proceso de compresión volumétrica provoca que el gas o vapor atrapado se comprima en una cámara de compresión cada vez más pequeña. A medida que el espacio se reduce, obviamente, como ya dije, la presión del gas aumenta significativamente. El gas comprimido alcanza el extremo de la cámara de compresión y se descarga a través de una válvula de salida hacia el sistema o proceso donde se está utilizando. Los rotores en un compresor de tornillo también tienen la función de sellar herméticamente los espacios entre ellos, lo que ayuda a evitar fugas de gas durante el proceso de compresión, y este sellado es esencial para garantizar la eficiencia y la capacidad de compresión que tenga este mismo. Podría decir que las aplicaciones que podemos encontrar en este tipo de compresores ahorita los podemos ver tanto en sistemas de aire comprimido para operaciones de fabricación y procesamiento. Lo podemos también ver en refrigeración y sistemas de aire acondicionado, tanto comerciales como industriales, plantas de procesamiento químico y petroquímico, donde se usa compresión de gases. Podemos verlo en sistemas de propulsión de buques y locomotoras. Podemos verlo en distintos tipos de áreas donde se utilicen combustibles, entre otras cosas. Voy a pasar a explicar, o más bien a nombrar, el tipo de ventajas y desventajas que tienen estos compresores de tornillo. Comenzando de que son compresores poco ruidosos o menos ruidosos. Suministran gran cantidad de aire comprimido más eficiente energéticamente en comparación con los compresores de tipo pistón. Este suministro de aire es continuo en comparación con los compresores alternativos. La temperatura final del aire comprimido es relativamente baja. Entre las desventajas, podemos notar que es más caro que un compresor de tipo pistón. Su diseño es muchísimo más complejo. O sea, ya en la imagen se puede apreciar lo complejo que debe ser diseñar, armar este tipo de compresores de tipo tornillo. También tenemos que es importante realizar un mantenimiento con frecuencia. Voy a pasar ahora a explicar los compresores recíprocos.
Ok. Compresor recíproco tipo pistón. Ok. Prácticamente estos tipos de compresores recíprocos tipo pistón cuentan con distintas partes y voy a tratar de explicar cada una de las que están presentes. Por ejemplo, tenemos los cilindros y pistones. Un compresor recíproco de pistón consta de uno o varios cilindros, cada uno equipado con un pistón. Estos cilindros están dispuestos en paralelo o en serie dependiendo del diseño y la capacidad del compresor. Tenemos también la admisión de gas que permiten estos tipos de compresores de pistón. En la fase de admisión de gas, el pistón se desplaza hacia abajo dentro del cilindro. Esto crea un espacio vacío encima del pistón y una válvula de admisión se abre para permitir que el gas entre al cilindro desde el exterior o desde una fuente de gas preexistente. Por otro lado tenemos la compresión. Luego el pistón se mueve hacia arriba en el cilindro, reduciendo el volumen del espacio sobre el pistón. A medida que el pistón se desplaza hacia arriba, la válvula de admisión se cierra para evitar que el gas escape. La compresión del gas ocurre debido a la disminución del volumen, lo que hace que aumente la presión. Y por último tenemos la expulsión. Una vez que el pistón ha alcanzado la parte superior del cilindro, una válvula de escape se abre. Esto permite que el gas comprimido salga del cilindro hacia una tubería de descarga conectada. El gas a alta presión fluye fuera del cilindro debido a la presión generada durante la fase de compresión. Tenemos el vaciado, que el pistón se desplaza nuevamente hacia abajo en el cilindro, expulsando cualquier gas residual que pudiera quedar en el espacio sobre el pistón. Esto prepara el cilindro para el siguiente ciclo de admisión. Y tenemos por último, que este sí es el último, el ciclo repetido. O sea, prácticamente este ciclo de admisión, compresión, expulsión y vaciado se repite continuamente mientras el compresor está en funcionamiento. Los pistones y las válvulas trabajan en sincronía para asegurar un flujo constante de gas comprimido. Este tipo de compresores tipo recíproco pistón tienen también aplicaciones en la industria. Refrigeración y aire acondicionado. Tenemos también procesos químicos y petroquímicos en generación de energía. En me gustaría explicarlo un poco. Prácticamente estos compresores recíprocos se emplean en plantas de energía para comprimir gases como el aire y el vapor, que luego se utilizan en turbinas y otros equipos para generar electricidad. También se usa en la industria de los gases, el petróleo, en la industria farmacéutica, en procesos de fabricación, donde se necesiten comprimir gases, procesos de separación y filtración. En la industria automóvil incluso se utilizan este tipo de pistones, de compresores tipo pistón. Ok. La eficiencia de los compresores tipo pistón depende de ciertos factores que a continuación voy a explicar. Tenemos por ejemplo la eficiencia volumétrica de nuevo, que se refiere a la capacidad de este compresor tipo pistón para comprimir una cantidad específica de gas en un volumen dado durante cada ciclo. La eficiencia volumétrica puede verse afectada por fugas internas, holguras en las válvulas y otros factores de diseño. Tenemos la eficiencia mecánica, que va referida a la capacidad del compresor para convertir la energía mecánica en energía de compresión de manera eficiente. Las pérdidas por fricción en los pistones y otros componentes pueden afectar la eficiencia mecánica. Tenemos la eficiencia energética, que se considera como el consumo de energía eléctrica en relación con la cantidad de gas que está comprimiendo y la presión final alcanzada. Los compresores recíprocos pueden tener diferentes eficiencias energéticas según su diseño y la tecnología utilizada, como el control de velocidad variable, que tan rápido vaya, entre otras cosas. Se podría aclarar ahora qué tipos de ventajas y desventajas poseen este tipo de compresores del tipo pistón. Tenemos que es relativamente barato, fácil mantenimiento, adecuado para altas presiones. Y entre las desventajas tenemos que es muy ruidoso, que hay que meterlo en una habitación o caja de aisle del ruido, alta temperatura de salida del aire comprimido y alto contenido de aceite en las tuberías de aire. Ok, voy a pasar ahora a explicar el compresor recíproco, pero ahora de diafragma. El compresor de recíproco de diafragma es un tipo de compresor utilizado en aplicaciones de procesamiento de gases. Su diseño combina características de los compresores recíprocos de pistón, pero añadiéndole ciertas mejoras. Por ejemplo, tenemos un pistón recíproco
que el pistón es prácticamente la pieza clave. Se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro de la cámara de compresión. Cuando se mueve hacia adelante, reduce el volumen de la cámara, lo que aumenta la presión del gas o líquido contenido en su interior. Tenemos el diafragma. El diafragma es la membrana flexible que separa la cámara de compresión del lado de succión y descarga del compresor. Se utiliza para sellar herméticamente la cámara de compresión y evitar que el fluido se escape durante el proceso de compresión. Voy a explicar un poco más o menos el funcionamiento de estos pistones recíprocos de diafragma. Tenemos la fase de succión. El pistón se va moviendo hacia atrás, creando un volumen más grande en la cámara de compresión. El diafragma se estira para acomodar el aumento del volumen. Esto crea una presión más baja dentro de la cámara de succión, lo que provoca que el fluido entre en la cámara desde el lado de succión a través de una válvula de admisión. Tenemos la compresión, que a medida que el pistón se mueve hacia adelante, el volumen de la cámara de compresión disminuye. El diafragma se comprime, ejerciendo presión sobre el fluido en la cámara, y esto aumenta la presión del fluido y lo desplaza hacia el lado de descarga del compresor a través de una válvula de descarga. El fluido comprimido se desplaza a través de la válvula de descarga hacia el lado de descarga del compresor. El pistón continúa su movimiento hacia adelante, manteniendo la presión y expulsando el fluido comprimido fuera del compresor. Y el pistón continúa su movimiento de ida y vuelta, repitiendo el ciclo de succión, compresión y descarga. El diafragma se estira y comprime en sincronización con el movimiento del pistón para asegurar un sellado hermético y un proceso eficiente de compresor. Este tipo de compresores de recíprocos diafragma combina tanto las ventajas de los compresores recíprocos en alta eficiencia, en aplicaciones de alta presión, y los compresores de diafragma, sellado hermético y capacidad para manejar fluidos peligrosos o corrosivos. Tenemos también en este tipo de compresores las aplicaciones que vienen siendo bastante parecidas a todos los compresores anteriormente mencionados. Los tenemos en la industria petroquímica, los tenemos también en la industria química, en procesamiento de alimentos y bebidas. En esta área, los compresores recíprocos de diafragma se utilizan para la compresión y transporte de gases en la industria de alimentos y bebidas, como en la carbonatación de bebidas gaseosas y en sistemas de transporte neumático de ingredientes. Tiene aplicaciones en la industria farmacéutica, en la industria metalúrgica incluso, en el procesamiento de gases industriales, en la industria de los semiconductores, en el tratamiento de aguas residuales y en la industria textil. Si nos ponemos a ver de una manera más general qué ventajas y desventajas me da este tipo de compresor de diafragma, por lo menos en las ventajas podemos ver que tiene sellado hermético, versatilidad en los fluidos, tiene un control más preciso y baja contaminación cruzada, aunado a una buena seguridad. Las desventajas podríamos encontrar que puede llegar a ser su costo inicial un poco elevado. El mantenimiento es bastante exigente y si no se hace, por decirlo, periódicamente, puede llegar a dañar el equipo. La eficiencia volumétrica, que en comparación con otros tipos de compresores, estos de diafragma pueden tener una eficiencia volumétrica ligeramente más baja, lo que significa que pueden llegar a requerir más energía para el mismo caudal. Las limitaciones puede llegar a tener ciertas limitaciones con ciertos tipos de presiones, el tamaño y el peso. Estos serían generalmente que las ventajas y desventajas que manejan estos tipos de compresores de tipo diafragma. Ahora, por último, que sería el último tipo de compresor del cual voy a hablar, tendríamos el compresor dinámico. El compresor dinámico es un tipo de compresor, valga la redundancia, utilizado en la industria. Este lo usan para aumentar la presión y velocidad de un fluido, como lo es el gas, mediante la transferencia de energía cinética al fluido. Funciona a través de un proceso continuo en el que el fluido es acelerado y comprimido al pasar por el compresor. El funcionamiento de un compresor dinámico se basa en los principios de tanto dinámica de fluidos y termodinámica. Voy a dar una pequeña explicación de cómo funcionan este tipo de compresores dinámicos. Tenemos que el fluido ingresa al compresor a través de una entrada y en esta etapa el fluido tiene baja velocidad y presión. El difusor es la primera etapa de este tipo de compresores.
Aquí el fluido se encuentra con una serie de aletas o álabes estacionarios que están diseñados para desacelerar y expandir el flujo del fluido. Esto convierte parte de la energía cinética del fluido en energía de presión estática. Los álabes de guía o estatores están dispuestos en el interior del compresor para dirigir el flujo del fluido hacia los álabes del rotor. Ayudan a cambiar la dirección del flujo y a mantener una trayectoria óptima para la compresión. El rotor es la parte móvil del compresor y está compuesto por una serie de álabes curvos montados en un eje giratorio. A medida que el fluido pasa por los álabes del rotor, su velocidad aumenta aún más debido a la forma curva de los álabes. Esto convierte parte de la energía cinética en energía de velocidad. Tenemos el difusor de salida, que después de pasar por el rotor, el fluido ingresa a un segundo difusor. Aquí se ralentiza y la energía cinética restante se convierte en energía de presión estática adicional, y la salida del compresor tiene una presión más alta que la entrada. La salida del fluido, por último, el fluido comprimido sale del compresor a alta presión y velocidad, listo para su uso en procesos industriales o aplicaciones específicas, como puede ser en la industria de la energía, en la industria petroquímica también, en la química, farmacéutica, en la industria de los gases, industria incluso aeroespacial, y en la industria de la refrigeración, aire acondicionado, alimentos y bebidas. También lo tenemos en la metalúrgica. ¿Cuál sería la eficiencia detrás de estos tipos de compresores dinámicos? Por ejemplo, tenemos el diseño y la tecnología. Los compresores dinámicos, vamos a decir que los modernos, están diseñados utilizando tecnologías avanzadas de aerodinámica y materiales, diseños aerodinámicos más precisos y perfiles de álabes optimizados pueden llegar a mejorar significativamente la eficiencia al reducir las pérdidas de energía en el proceso de compresión. Tenemos también la relación de compresión, que es la relación entre la presión de salida y la presión de entrada del compresor, y esta afecta su eficiencia. Una mayor relación de compresión generalmente resulta en una mayor eficiencia, pero también puede aumentar la carga de trabajo del compresor. Tenemos su tamaño y geometría, que el tamaño y geometría principalmente de los álabes, de los difusores y otras partes del compresor pueden afectar su eficiencia. Un diseño bien equilibrado y optimizado ayuda a reducir la fricción y las pérdidas de presión. Estos serían más que todo los tipos de compresores que podemos ver. Pero ya creo que me faltó las ventajas y desventajas, casi lo olvidé nombrar. Sí, bueno, este tipo de compresores dinámicos voy a nombrar algunas ventajas y desventajas de ellos. O sea, las ventajas básicamente es que tienes un mayor flujo y presión. El diseño es bastante amigable, llega a ser un poco compacto, tiene menos piezas móviles, no es como los otros compresores que pudimos haber visto, como el de... ¿cuál era? Este tipo de compresor de tornillo que tiene demasiadas piezas, por lo tanto su mantenimiento sería mucho más difícil y mucho más costoso. Tenemos que también tiene un amplio rango de aplicaciones, y obviamente dentro de las desventajas podríamos considerar que tiene menor relación de compresión, su eficiencia es variable dependiendo de los parámetros que ya había dicho, requieren flujo continuo, y a pesar de que sea un poco más fácil su mantenimiento, no quiere decir que esto no sea una desventaja, porque al final podríamos decir que en todos los compresores el mantenimiento siempre va a ser una desventaja, ya que se le tiene que hacer bastante constante a cada uno de ellos. Bueno, por último quisiera tocar un tema bastante que me pareció interesante en los compresores, que es el tema del interenfriamiento. Déjenme buscarlo. Ahí está. Ok. Este proceso de interenfriamiento, ¿de qué trata? Me pareció interesante poder utilizarlo dentro de la exposición de los compresores, ya que es un fenómeno que podemos encontrar bastante seguido dentro de la industria real. Esto lo utilizan bastante en la industria, entonces por eso es que vi como un poco necesario, o de cierta forma necesaria o interesante explicar de qué trata esto de interenfriamiento. Y a pesar de que se encuentre en la segunda diapositiva, en la segunda lámina,
después de que es un compresor, lo estoy explicando de último de parte de mi exposición para dar este concepto, ya que me pareció que debería explicar primero los tipos de compresores. Ok, tenemos entonces el interenfriamiento. Ok, debido al aumento de presión que ocurre en el impulsor de los compresores, los fluidos también experimentan un aumento en su temperatura. Esto debido a la relación entre presión y temperatura descrita por la ecuación de PV igual a nRT, la que todos conocemos. Para regular la temperatura se usa un tren de interenfriamiento entre compresores, técnica que también mejora la eficiencia de rendimiento de los sistemas de compresión. Porque sí, generalmente en la industria se encuentran sistemas de compresión, no solo un compresor de un solo tipo trabajando y haciendo todo el trabajo por sí solo. El interenfriamiento prácticamente consiste en reducir la temperatura del gas comprimido hasta el punto deseado entre etapas de compresión, haciendo pasar el fluido por un intercambiador de calor antes de ingresar a la siguiente etapa de compresión, almacenamiento o su utilización. En los procesos de interenfriamiento se busca evitar el sobrecalentamiento de los compresores y de los fluidos, lo cual puede tener efectos adversos en la eficiencia y la vida útil de los equipos. Al reducir la temperatura de los gases comprimidos entre etapas de compresión, se logra mitigar los posibles problemas de degradación química, aumento de la fricción, pérdida de eficiencia debido a altas temperaturas. Este interenfriamiento se logra mediante el uso de los intercambiadores de calor, también conocidos como enfriadores intermedios. Estos dispositivos permiten transferir el calor del fluido comprimido a un fluido de enfriamiento, que generalmente es agua u otro refrigerante. Al hacerlo, se reduce la temperatura del fluido comprimido a niveles más manejables antes de que entre en la siguiente etapa de compresión. Esto no solo previene los daños a los compresores, sino que también pueden mejorar la eficiencia general del sistema, al reducir las pérdidas por fricción y aumentar la densidad del fluido. Aquí es bastante importante mencionar que la elección del diseño y la ubicación de los intercambiadores de calor en el proceso de enfriamiento puede variar según especificaciones del sistema y requisitos de temperatura, y también de tipo de industria o requerimientos que necesita cierta empresa. Además, se debe considerar la posibilidad de que haya condensación de vapor o formación de depósitos en los intercambiadores, lo que podría requerir un mantenimiento adecuado para garantizar su funcionamiento óptimo y seguro del sistema de compresión. Okay. En estos sistemas de interenfriamiento hay aspectos bastante cruciales para poder llevarlos a cabo. Tenemos que la selección del fluido de enfriamiento debe realizarse un poco cuidadoso, considerando factores como la temperatura de trabajo, la compatibilidad química con el fluido comprimido y los requisitos de seguridad. Tenemos que también tener cierto control y regulación. Tenemos que considerar la eficiencia energética y los análisis de riesgo que se puedan causar en estos sistemas de interenfriamiento. Y como ya dije, su mantenimiento adecuado siempre llega a ser importante. ¿Qué más podemos decir sobre los sistemas de interenfriamiento? Prácticamente hay, como vemos en el diagrama, un compresor en el cual entra un gas, un fluido, un vapor, sale del compresor y entra al intercambiador de calor para poder enfriarlo. Su presión puede llegar a bajar, pero no es muy significativa. Ahí lo importante es que el fluido que salga del compresor, bajarle su temperatura para que pueda entrar al otro compresor con una temperatura más baja y así evitar los daños que ya se mencionaron durante la explicación de cómo funcionan estos sistemas